vamos a iniciar esta porción que Dios nos tiene en el día de hoy acerca de cómo estudiar su palabra. Aquellas personas o hermanos que están conectados que todavía no tienen este formato del libro de Deuteronomio, yo le invito a que me escriba por el interno para que pueda acceder a este material. Libro de Deuteronomio, ese es el formato en el cual estamos trabajando para estudiar la palabra de Dios. Recuerde que la repetición es donde está la bendición de Dios. No memorizar, no grabar, sino repetir esta secuencia para que esta enseñanza nos quede en nuestros corazones. Y así nosotros podamos compartirlo con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos y vecinos, para que ellos puedan alcanzar la bendición de Dios. Con respecto al formato del resumen del libro de la Biblia, de los 66 libros que compone el cuerpo de toda la escritura, junto con los personajes, ya eso tiene otro valor, tiene un costo. Lo que es gratis es el formato de libro de Deuteronomio, de cada libro. Eso es lo que es gratis. Si usted quiere adquirir el resumen y los personajes de las escrituras, me escribe por el interno para yo darle y explicarle cuál es el costo de estos materiales, y así tú puedas apoyar esta palabra de Dios. Estamos frente al libro de Deuteronomio. Este libro es el quinto del Pentateuco. Cuando Dios le reveló a Moisés la Torá, porque este término en hebreo, Torá, significa enseñanza, significa instrucciones. Es cuando tú tomas a tu hijo y lo llevas al jardín para que él aprenda los colores, los números y el abecedario. Luego tú tomas a tu hijo y lo matricula en el colegio para que vaya adquiriendo más conocimientos, para que aprenda a sumar, a multiplicar, a dividir, y también conozca las letras, sepa cómo se escribe su nombre. Eso es un proceso que tenemos todos nosotros. ¿Para qué? Para ir aprendiendo, para ser alguien en la vida. Y el padre y la madre le van a enseñar en su casa algunas cosas que quizás su maestro de clase no le habrá dicho. Así Moisés toma a Dios. Dios toma a Moisés, lo instruye, le da esas clases y le dice: Moisés, prepárame al pueblo, enséñame al pueblo. Yo quiero que tú les digas cómo deben ellos aprender e inculcarle a sus hijos las enseñanzas. Por eso que el libro de Deuteronomio, la palabra deutero significa segundo, y la palabra nomio significa reglas, instrucciones, leyes. Es decir, la segunda ley, la segunda instrucciones. Por eso que este libro es el resumen de los 4 primeros libros que escribió Moisés. Si tú quieres saber en qué consisten los 10 mandamientos, cuál es el resumen de estas palabras, yo te recomiendo que leas el libro de Deuteronomio. Es ahí donde Moisés hace una recopilación de toda la trayectoria que ellos vivieron en el desierto. Recuerde que desde Egipto a la tierra prometida eran 3 días de camino. Escuche, 3 días de camino. Pero el pueblo dudó. El pueblo desobedeció la palabra de Dios
Él no creyó a las palabras ni a las obras poderosas que Dios había hecho con ellos en Egipto. Y dudaron. Y por eso que esa generación, cuando fueron a explorar la tierra prometida, Moisés escogió a 12 espías. Dentro de esos 12 estaba Josué y Caleb. Dice que tardaron 40 días en explorar la tierra prometida. Y el informe que ellos trajeron al pueblo no fue muy alentadora, sino que desanimaron al pueblo y le dijeron: la tierra es buena, fluye leche y miel. La expresión leche y miel significa abundancia. Era una tierra abundante porque lo que se cultivaba producía, incluso traía entre 2 personas un racimo de uva. Esto era una tierra de bendición. Es una tierra que hay prosperidad. Es una tierra que todo lo que se siembra crece en gran manera. Los habitantes de esas tierras son bendecidos. Pero hubo un pero. El pero que dijeron estos espías fue que allá están los hijos de Anac, que eran hombres gigantes, hombres de renombre, hombres de guerra. Que cuando ellos lo vieron, ellos se sintieron como langosta delante de estos gigantes. Ellos observaron que los muros llegaban hasta el cielo. Era imposible que nosotros conquistemos estas ciudades porque están rodeadas de unos muros tan altos. No tenemos la artillería, no tenemos el ejército para hacerle frente a estas personas, a estas ciudades. Y escuche, y estos 10 espías desanimaron al pueblo. ¿Cuántas veces usted ha oído el evangelio es una bendición? Ser cristiano es un privilegio. Asistir o creer en Jesucristo o asistir a la iglesia va a haber muchas bendiciones, pero siempre va a haber el desánimo. Esas palabras que te van a desmotivar. Y es un desaliento que te va a decir: sí, es bonito ser cristiano, eso es lindo, es un privilegio, pero vas a encontrar persecuciones, van a hablar mal de ti, te van a colocar obstáculos para que no le sirvas a Dios. Allá están los chismosos, allá están los rebeldes, allá están los blasfemos, allá están los calumniadores, allá están las cizañas. Quizás te hablen mal y te desanimen y te digan: esa iglesia no es una iglesia pura, no es una iglesia santa, ahí hay muchos pecadores, y te van a desanimar. Así como esos 10 espías desanimaron el pueblo. Escuche, así como una palabra de aliento despierta ese interés en nuestras vidas a seguir a Jesucristo, también una palabra de desaliento hace que nosotros dudemos de Dios. ¿Cuántas veces usted le pide a Dios que lo sane, que lo ayude en ese problema que tiene en su hogar, pero va a escuchar esa voz que le diga: no le ore a Dios, Dios no te va a sanar, te hace falta fe, te hace falta ayuno, debes orar fervientemente, debes ser muy constante, porque si tú no lo haces, Él no te va a escuchar? Ese problema que estás pasando en tu vida, ¿cuántas veces le has orado a Dios y tu esposo, tus hijos te dicen: no hay respuesta de Dios, Él no te va a escuchar? Y eso nos desanima a nosotros. Y usted no sabe qué hacer. Pero es ahí. Son 10
contra 2. Son más las palabras de desánimo que las palabras de ánimo. De los 12 espías que recogieron esos 40 días la tierra prometida, hubieron 2 que tenían una visión distinta. Aquí en el formato del libro de Deuteronomio, que contiene 34 capítulos, donde dice personajes destacados, usted va a colocar aquí a Moisés, a Josué y a Caleb. Va a colocar esos personajes en esta parte, porque ellos se destacan en este libro. Josué y Caleb tuvieron una visión totalmente distinta a los 10, a pesar de que estos 12 tenían las mismas palabras, tenían las mismas promesas, habían visto lo mismo, pero la forma como Josué y Caleb vieron la tierra prometida no fueron con los ojos humanos, sino con los ojos espirituales. Ellos dijeron al pueblo, no se desaliente, no se desanime. Es cierto lo que dicen ellos. Allá están los hijos de Aná y nosotros somos langostas delante de ellos. Es verdad que allá están los muros que llegan hasta el cielo. Eso es verdad. Pero recuerden, el Dios que nos sacó a nosotros de Egipto, que dividió el mar en 2 y nos ha alimentado con maná del cielo, ese mismo Dios peleará con nosotros y lo vamos a comer como pan, porque el Dios que nosotros tenemos es más grande que los hijos de Anán. El poder de nuestro Dios destruirá la fortaleza y estos muros, porque Josué y Caleb estaban convencidos y habían creído al Dios que ellos tenían. Cuando tú escuches esas palabras de desánimo, de desaliento, acuérdate de las obras poderosas que Dios ha hecho con su pueblo. Acuérdate de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque lo que estamos aquí conectados, hemos visto su gloria, hemos visto su palabra, hemos visto su poder, hemos visto cómo Él se glorifica en medio de nuestras adversidades. Porque el enemigo lo que va a buscar es desanimarnos. En vez que la fe crezca, lo que va a crecer es la incredulidad. ¿Y sabe qué dijeron estas 10 personas que empezaron a desanimar al pueblo? Dijeron que sus hijos iban a ser cautivos por estas naciones. Y Dios le dijo, yo no necesito gente incrédula. Yo no necesito gente rebelde ni desobediente. Porque todo aquel que me sigue a mí debe tener fe. Todo el que se acerca a Dios crea que le haya. Y he visto que Josué y Caleb tienen un espíritu distinto. Ellos y los niños van a entrar a la tierra prometida porque han creído a mi palabra. Pero todos aquellos que dudaron de mis promesas, que dudaron de mis palabras, no entrarán a la tierra prometida. ¿Qué significa la tierra prometida para el cristiano en este tiempo? ¿Sabe lo que significa? La entrada al reino de los cielos. Literalmente hablando. Hablando literalmente. Porque en este momento estamos cruzando este desierto donde hay pruebas, donde hay escorpiones, donde hay serpientes, donde hay cizaña. Esta travesía del desierto no estamos solos.
estamos caminando con Jesucristo, aunque veamos muchas dificultades, pero cuando nos colocamos los lentes de Dios, vemos es victoria. Lo que vemos es salvación y esperando la venida de Él. Que Él arrebate a su iglesia. Por eso es que Dios le dijo al pueblo, voy a convertirle esos días por años. 40 días se van a convertir en 40 años. Y van a darle vuelta como un círculo en todo el desierto de Sinaí. Hasta que ustedes perezcan. Porque voy a demostrarle a esos niños, a esas personas de 20 años hacia abajo, como estudiamos ayer, que fueron los que no fueron contados. Esos que no fueron contados van a crecer. En 40 años ellos sabrán quién soy yo, para que aprendan que la victoria es mía y no vuestra. Esto no es con ejército, esto no es con estrategia, esto es con el poder de Dios. Yo quiero que mi pueblo entienda que las victorias que tiene mi pueblo es porque yo estoy presente con ellos. El libro de Deuteronomio te va a enseñar a ti de cómo Dios resumió estos 10 mandamientos en una sola frase. Los primeros capítulos de este libro, como aparece aquí en el resumen, Deuteronomio capítulo 1 al capítulo 4, vas a encontrar la historia del sermón de Moisés. Ya ellos habían pasado los 40 años, estaban al umbral de la tierra prometida. Moisés subió al monte Nebo y vio toda la hermosa tierra prometida. Ya habían pasado 40 años y todos los rebeldes habían sido destruidos. Solo quedaba Josué y Caleb, y los niños habían crecido. Ya tenía más de 40 años. Y Dios le dice a Moisés, tú tampoco vas a entrar a la tierra prometida. Anima a Josué, fortalécelo y enséñale cuál es lo importante de ser un gran líder. ¿Sabe cuál fueron las palabras que nunca se aparte de tu boca este libro de la enseñanza de Dios? Debes recordar las hazañas, debes recordar las obras que Él hizo con nosotros, porque eso es lo que nos da fuerza a nosotros. Cuando estamos desanimados, cuando estamos desalentados y escuchamos una historia de cómo Dios derrotó a los reyes, de cómo Dios destruyó a sus enemigos, eso a nosotros nos motiva, esto a nosotros nos alegra, esto a nosotros nos fortalece. Y estas palabras nos dan aliento, porque muchas veces la incredulidad llega a nuestras vidas porque escuchamos la voz de nuestros adversarios, escuchamos la voz de la cizaña, escuchamos la voz del que está frío. Pero cuando nosotros escuchamos esas palabras sabias, ese mensaje fresco que proviene de Dios, nos motiva a seguir adelante. No importa las adversidades que estemos pasando, si Dios va con nosotros, somos más que vencedores en el nombre del Señor Jesús. Y Moisés empieza a recordar cómo Dios en esos 40 años lo ha traído con vida. Sus ropas no se desgastaron. Sus sandalias no se desgastaron. Tuvieron hambre en el desierto, pero fueron saciados. Tuvieron sed en el desierto, pero fueron saciados. Moisés le dijo a esta nueva generación, recuerde que estos 40 años
a pesar de que ha habido dificultad, que nuestros padres se han rebeldizado, pero Dios ha estado con nosotros, dándonos ese maná, dando esa agua de la peña de Oreb, y hemos visto su victoria en nosotros. Esa columna de fuego de noche, esa columna de nube de día, símbolo de la presencia de Dios. Él ha marchado con nosotros. Incluso Él ha puesto su campaña, su tabernáculo en medio de nosotros. Él ha decidido habitar en medio de su pueblo, porque el tabernáculo se levantó en medio del pueblo de Israel, y Dios le dijo: yo soy el primero que marcharé y ustedes marcharán detrás de mí. Escuche, hermano, si Dios está con nosotros, ¿quién nos hará frente a nosotros? ¿Quién nos hará frente a nosotros? Si Él está con nosotros, Juan dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si tus problemas tú los ves grandes, mira a tu Dios, mira a Jesucristo, y vas a ver esos problemas chiquiticos, vas a ver esos problemas muy pequeños, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios grande, es un Dios que se glorifica en medio de las adversidades. Esos 40 años eran años de experiencias, eran años de que ellos vieron la gloria de Dios. Muchas personas de pronto dirán: yo llevo 10 años en la iglesia, llevo 20 años en la iglesia. Sí, esos años te pueden ayudar, pero ¿sabe qué es lo más importante? Que en el día de hoy nos mantengamos firmes, que en el día de hoy estemos preparados, no vivamos del pasado. ¿Cuántos hermanos dicen: cuando yo era predicador, cuando yo era servidor, cuando yo amaba la obra de Dios, cuando yo ayunaba, cuando yo oraba, y empezamos a vivir en el pasado? Pero Dios le dice a Moisés: yo no quiero que tú vivas en el pasado, quiero que hoy, cuando tú lees el libro de Deuteronomio, estas palabras hacen eco con el pueblo de Israel, porque Dios le dice a este pueblo: hoy Él ha hecho pacto con vosotros, no con vuestros padres, no con vuestros ancianos, sino con vosotros. Él ha hecho pacto con nosotros. Por eso que cuando Moisés hace esta experiencia, le recuerda al pueblo estas palabras, porque es una nueva generación que se ha levantado, y esta nueva generación necesita oír estas palabras. Escuche, Deuteronomio capítulo 5, versículo 2 dice: el Señor vuestro Dios hizo pacto con vosotros en Horeb. No con vuestros padres hizo el Señor pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivo. Escuche, todos los que estamos hoy vivo. Porque muchas personas viven el mañana, otros viven el pasado, pero nunca viven el hoy. Por eso que cuando uno le predica el evangelio a los amigos, ellos dicen: mañana me entrego, hoy no. Otros dicen: todavía estoy muy joven, déjame disfrutar la vida y luego le entrego mi vida al Señor. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que esas 600 personas que fueron contados, ninguna de ellas entró a la tierra prometida. Toda esta generación experta que vieron la gloria de Dios, no le fueron suficientes en creer a Dios. Y sus experiencias no les permitió ver más allá, porque a ellos se les olvidaron que la fidelidad es hoy. Hoy debemos que ser fiel.
Por eso que la Biblia dice, el que dice que está firme, mire que no caiga. Porque es hoy donde nosotros tenemos que tomar esta decisión. Por eso que la palabra de Dios dice, si oyere hoy su voz, no endurezca tu corazón como lo hicieron vuestros padres en el desierto. Escucha la voz de Dios, porque este es el verdadero reposo. No es el séptimo día, no es el primer día, no es el segundo día, ni el tercer, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. ¿Sabe cuál es el día? La Biblia dice hoy. Hoy es día de salvación. Si tú en esta mañana escuchas esta voz, hoy Él te va a llenar con su Santo Espíritu. Él te va a dar la salvación. Él te va a dar el reposo, porque es hoy. Hoy estamos todos vivos. No sabemos si mañana vamos a estar vivos, pero hoy sí lo sabemos. Ahora sí estamos aquí con vida. Por eso que hay que serle fiel a Dios. Y Dios le dice a Moisés, quiero que le enseñe a esta nueva generación mis palabras. Recuerde lo que hemos estudiado en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23, que dice, el mandamiento es la lámpara, pero la luz es la enseñanza. Dios le dice al pueblo que esta ley Él la dio para que la enseñara. Escuche, no para que ellos la memorizaban. No era para que ellos memorizaran la ley. No, para que ellos aprendieran la enseñanza. Se lo vas a enseñar. ¿Qué le vas a enseñar? Que esos 10 mandamientos es el plan de la salvación mía. Le vas a enseñar que estos 10 mandamientos, el amor hacia mí y hacia el prójimo. Y por eso que la Escritura habla de enseñanza. Escuche, habla es de enseñanza. Estas palabras se las enseñará a mi pueblo. Por eso que el libro de Deuteronomio, tú vas a encontrar estas enseñanzas. Del capítulo 1 al capítulo 4 es el resumen, la apertura de este libro, un recuento de 40 años. Y luego Dios le dice, del capítulo 5 al capítulo 11 viene la repetición. Escuche, del capítulo 5 al 11 viene la repetición. Dios le dice a Moisés, le vas a repetir estas palabras al pueblo, pero le vas a enseñar. Le vas a enseñar que estos 10 mandamientos es el amor de Dios. Es mi amor. Enséñale que los 4 primeros muestran mi amor. Y los 6 primeros y los 6 últimos, el amor hacia su prójimo. Y por eso Moisés en el capítulo 5 empieza el mensaje de los 10 mandamientos y una recopilación de estas palabras. Y luego dice que en el versículo 22, todo el pueblo cuando escuchó estos 10 mandamientos, estas 10 palabras, ¿sabe qué dijo el pueblo? No queremos que Dios hable con nosotros. Escuche lo que dijo el pueblo. No queremos que Dios hable con nosotros. Habla tú con Dios, Moisés, y luego las palabras que Dios te diga, tú nos las dirás a nosotros. Pero ¿sabe qué dijo Moisés? Ojalá todo el pueblo hablaran con Dios, porque este Dios es deleitoso escucharlo directamente con Él, no con intermediario, porque el intermediario puede adulterar la palabra de Dios. Por eso que Apocalipsis dice, si el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
porque no todos escuchamos la voz del Espíritu cuando nos habla a nosotros. A veces creemos que es el hombre quien está hablando, que es el líder de evangelismo, el líder de refán, el líder de maestro. No son lo que están hablando, es el Espíritu de Dios quien nos está hablando a nosotros. Si tú tienes oído para oír, aprende a escuchar la voz del Espíritu cuando nos habla a nosotros. Esta voz nos alienta, nos fortalece a nosotros. Y Dios le dice a Moisés, Deuteronomio capítulo 6 inicia de esta manera: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó. Escuche, que os enseñase. Escuche, estos mandamientos, estatutos y decretos que el Señor me mandó. ¿Para qué? Para enseñarse, para enseñarlo. Porque mire, ve, muchas personas toman los mandamientos y los repiten, los memorizan y creen que ya están guardando los mandamientos. Un ejemplo, el día de reposo. La gente cuando lee el día de reposo, ellos dicen, es un día y hay que guardarlo porque es la ley de Jehová. Pero, ¿cuál es un pero? No conocen la enseñanza. Porque es que la Biblia te dice, 6 días trabajarás y el 7º día descansará y no se hará obra alguna o trabajo alguno. Y Dios pone de ejemplo el día de la creación. Esos 6 días de la creación lo pone como modelo para que el pueblo vea los días de la creación. Pero ¿sabe qué hizo Israel? Israel se quedó con el mandamiento y desechó la enseñanza. Escuchen, Israel tomó el mandamiento y desechó la enseñanza. ¿Sabe cuál fue el mandamiento? El día 7º. ¿Y sabe cuál es la enseñanza? El reposo es Dios y no el día. Escuche, la enseñanza era el reposo es Dios y no el día. Por eso que muchas personas guardan el día al dueño del día. No es el día lo que te va a dar reposo. No es el día que te va a dar descanso. No es el día que te va a quitar las cargas. Es el dueño del día. Es Dios quien te va a dar reposo. Es Dios quien te va a quitar esas cargas. Porque tener a Dios es tener el verdadero reposo. Por eso que Jesucristo dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Por eso que Jesús en Juan capítulo 5, versículo 16 dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y era día de reposo, escuche, y era día de reposo. Y los judíos dijeron, pero ¿cómo así? Que mi Padre trabaja. ¿Acaso Dios trabaja en el día de reposo? ¿No dice la ley que este es un día de descanso? ¿Qué clase de trabajo estás hablando tú, Jesús? Y ese es el problema. Como ellos tenían el mandamiento y no tenían las enseñanzas, ¿sabe qué hizo la tradición rabínica? La tradición talmúdica. Crearon 36 ordenanzas acerca del trabajo. Escuche, crearon 36 ordenanzas del trabajo. Lo que no se puede hacer en el día de reposo. Como la ley dice, no trabajarás. Ellos empezaron a interpretar, a enseñar otra clase de
trabajo. Escuche, otra clase de trabajo empezaron ellos a decir. Primero, no se puede ayudar a una persona que se caiga. No se puede llevar a los animales a tomar agua aunque ellos tengan sed. Escuche, aunque ellos tengan sed, no se puede caminar más de 1 kilómetro. Y empezaron ellos a crear leyes que no están en la Biblia, sino que interpretaron lo que no se puede trabajar. ¿Qué es lo que significa no trabajará? Y empezaron a decir no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. Y tanto fueron las cargas que le colocaron al pueblo que ni ellos mismos podían llevarlo. Pero Jesús le dijo al pueblo, usted tienen el mandamiento, mas no tienen la enseñanza. ¿Sabe qué trabajo no se debe hacer? El pecado. El trabajo es no pecar. Porque todo aquel que peca está trabajándole al pecado. Y todo aquel que le trabaja al pecado no tiene reposo. Por eso que Jesucristo vio a esa mujer que estaba encorvada y le dijo, hoy es día de reposo, pero esta mujer no está en reposo porque tiene una carga, tiene una enfermedad en su cuerpo que Satanás se la puso por 18 años. Eran 18 años que esta mujer no estaba en reposo. Ella estaba guardando el día, pero no estaba en reposo porque tenía esa carga, porque las enfermedades son cargas del cuerpo humano. Los problemas son cargas en el ser humano. Las tribulaciones son cargas. El pecado es carga. Y esta mujer, Satanás le puso una carga. Y cuando llegaba el día de reposo, esta mujer ese día sufría mucho por esa carga. Estaba esperando que un fariseo, que un saduceo uniese sus manos y lo sanase. Pero ellos no tenían el verdadero reposo. Pero cuando llegó Jesucristo, le puso la mano, esa mujer fue sanada. Y los fariseos, de vez de darle alegría, se enojaron con Jesucristo y le dijeron, no tiene el día, la semana, 6 días para que haga este trabajo. ¿Por qué lo hiciste en este día de reposo? Y Jesús le dijo, ¿es lícito hacer bien en el día de reposo? La respuesta es un sí, porque Dios es bueno. Escuche, y Jesús le dice, esta mujer no estaba en reposo y yo le di el verdadero reposo, porque las cargas que yo vine a quitar no son trabajos físicos, sino trabajos espirituales, porque Satanás ha puesto carga a muchas personas, pero para esto apareció Jesucristo de Nazaret, para quitarnos esos pecados, para quitarnos esas cargas, esas enfermedades, esos problemas. En el nombre de Jesucristo, Él nos quita eso y por eso encontramos reposo en Él. Él dijo, venid a mí. No dice, vayan al Padre, vayan al Espíritu Santo, no. Venid a mí, todo lo que estáis trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Yo soy el verdadero reposo. Yo soy el Señor del día de reposo. Todo aquel que cree en mí tendrá reposo. Eso era la enseñanza. Por eso que Dios le dice al pueblo, recuerden los 6 días de la creación, porque esos días de la creación no son trabajo físico, son
trabajos espirituales. Porque es Dios quien está creando la luz, es Dios que creó el cielo, el Dios que creó la tierra, el Dios que creó la vegetación, el sol, la luna y las estrellas, las aves y los peces, los animales y el hombre. Este trabajo es un trabajo espiritual. Pero Jesús le dice, hay un trabajo que yo tengo que hacer en cada ser humano. Y ese trabajo es hacer al hombre nuevamente a mi imagen y a mi semejanza. Por eso que el reposo, cuando Dios le dice a Israel, Dios le dice a Moisés, enséñale por qué no se debe trabajar en el día de reposo. ¿Sabe por qué no se debería trabajar? Porque la obra es de Dios y no del hombre. Escuche, la obra es de Dios y no del hombre. Enséñale que ellos no hicieron nada para merecer esta tierra. Yo la hice. Ellos no merecieron nada para ser libertados de Egipto, pero yo fui quien lo hice todo. Por eso que esto te recuerda la salvación. La salvación no es de obra. Dios no te dice, haz esto, haz estas obras para que seas salvo. No, Él te dice que creas en Cristo Jesús para que seas salvo, porque ya la obra la hizo Jesucristo. ¿Tal cual fue esa obra? Ir a la cruz del Calvario, merecer, recibir 400 azotes, cargar una cruz de madera bien gruesa, que Jesús mismo se cayó cuando llevaba ese madero. Ser crucificado 6 horas, ser traspasado, ir al sepulcro. Esa obra nosotros no lo podíamos hacer, pero Jesucristo lo hizo porque Él es Dios manifestado en carne. Él solamente nos dice, si tú crees en mí, eres salvo. Si tú crees en mí, mi muerte va a ser tu salvación, porque el momento que se nos invoca el nombre de Jesucristo, nosotros bajamos a las aguas, somos muertos, somos sepultados y resucitamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que la salvación no es de obra. La salvación no consiste en ir a culto. No consiste tampoco en ser bueno, en dar ofrenda. No, esos son frutos de un salvo. Cuando alguien es salvo, va a culto. Cuando alguien es salvo, ofrenda y diezma, porque ese es el fruto de la salvación, la vida eterna. Cuando alguien ha conocido, ha sido libertado por Dios, demuestra fruto de vida eterna. Pero hay gente que convierte estos frutos en obras para ser salvos. Por eso es que hay gente que dice, yo me bautizo cuando tenga 1 mes o 3 meses para morir. Cree que con esa obra ya van a ser salvos, pero ¿dónde está el fruto? Por esto que esta salvación es de fe. Primero debes creer en Cristo Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, porque eso es lo más importante en la vida de un creyente, es creer quién es Jesús. Moisés sabía quién era Dios, pero el pueblo de Israel no sabía quién era Dios. Escuche, Moisés sí sabía quién era Dios, pero el pueblo no sabía quién era Dios. El pueblo levantó un becerro de oro, porque ellos creían que ese becerro era el Dios que lo libertó a ellos de Egipto. Pero cuando uno está cercano a Dios, cuando uno ayuna, cuando uno ora, uno se da cuenta que solo uno nos escucha, no 2, no 3 que nos está escuchando. Es difícil tú hablarle a 3 personas, pero cuando hay una sola te queda fácil para entrar un diálogo,
porque nuestros oídos solamente estarán atentos a una sola voz. Si escuchamos tres voces, quedamos locos. No sabemos a quién obedecerle. Pero si escuchamos una sola voz, sabemos a quién obedecerle. Por eso que Moisés le dice a esta generación: acuérdate que cuando Él nos habló, solo escuchaste una sola voz en medio de esa zarza, en medio de esa columna de nube, en medio de esa columna de fuego. Solo se escuchó una sola voz. Y esa sola voz dijo las 10 palabras. Y el Señor me dijo: escríbela en unas tablas, para que el pueblo recuerde estas palabras. Y luego dice: enséñale estas palabras. Por eso que en Deuteronomio 5:11 tú vas a encontrar unos verbos. El verbo escuchar, el verbo guardar y el verbo obedecer. Escuche, el verbo escuchar, el verbo guardar y el verbo obedecer. Eso lo vas a encontrar en el libro de Deuteronomio. Dios primero nos dice: aprende a escuchar, porque mis ovejas escuchan mi voz. No las voces, mi voz. Por eso es que cuando Adán pecó, escuchó la voz de Dios que se paseaba en medio del huerto. Cuando Noé en su generación fue justo, escuchó una voz que le dijo: construye o fabrica un arca. Abraham, cuando estaba en Ur de los Caldeos, escuchó una voz y salió, porque le habló el Dios Todopoderoso. Moisés, cuando estaba en la zarza, escuchó una sola voz y fue comisionado como apóstol para que libertara al pueblo de Israel de Egipto. Siempre es escuchar. Aprende a escuchar. Y quiero decirte algo en esta mañana. La historia de los valles huesos, del valle de los huesos secos. Esos huesos secos en gran manera, no había carne, no había piel, no había vida en ellos. Dice la Biblia que eran huesos secos en gran manera. ¿Y sabe qué le dijo Dios al profeta? ¿Vivirán estos huesos? Escuche, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le dijo: Señor, tú lo sabes. Y Dios le dijo: háblale. Escuche, háblale. Y el profeta, cuando miró ese valle de huesos secos, no encontró, escuche hermano, no encontró que esos huesos tuvieran oído. Escuche, esos huesos no tenían oído. Pero Dios le enseñó algo al profeta: que la palabra de Él penetra hasta los huesos y parte los tuétanos, discierne el alma y el espíritu. Porque Ezequiel, Dios le enseñó: mi palabra es más filante, es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta el alma, llega hasta los tuétanos, llega hasta los huesos, se penetra aún más hasta llegar hasta el alma y discierne el alma y el espíritu, los pensamientos y las intenciones. Y por eso es que Ezequiel dijo: huesos secos. Mira cómo dijo Ezequiel. Ezequiel dijo: huesos secos. Oíd, escucha, oíd palabra de Dios. Esto se necesita fe. De pronto usted tuvo la oportunidad de predicar este evangelio y la gente te dice: estas personas no escuchan, estas personas son sordas, estas personas, esta iglesia no dice amén, esta iglesia está apagada, esta iglesia
parece que estuviese seca en gran manera. Es ahí donde el hombre de Dios sabe qué clase de palabra estamos predicando. Quizá mis palabras solamente llegue a este órgano llamado el oído, pero si yo uso la palabra de Dios y creo en ella, esa palabra penetra hasta el alma de la persona y empieza a revelarle, empieza a discernir las intenciones, y lo que está en oscuridad se convierte en luz. Por eso que Ezequiel dijo: oíd palabra de Dios. Y cuando dijo la palabra Ezequiel, empezaron los huesos a buscar a sus huesos. Por eso que Dios le dice a Moisés: oye Israel, escucha Israel. Porque lo más importante es que tú aprendas a escuchar la voz de Dios. Aprende a escuchar su palabra. Escucha. Luego dice: guarda mi palabra. ¿Qué significa guardar? Significa atesorar. Cuando hubo los 7 años de abundancia, José guardó el grano para que cuando llegara la escasez tuviera sacar de su depósito. Pero cuando tú guardas esa palabra en tu corazón y llega el momento de la escasez, vas a tener palabra de aliento para seguir adelante, porque las adversidades van a llegar, el hambre va a llegar, los problemas van a llegar, las enfermedades van a llegar. Pero cuando tú sacas esas palabras que tienes almacenada en tu corazón, te va a dar fuerza en medio del dolor. Porque nadie va a estar contigo cuando estés pasando momentos duros. Familia de carne te van a dar la espalda. Hermanos en la fe te van a dar la espalda. Ministros no te van a visitar. Pero cuando tú saques esa palabra que está atesorada en tu corazón y te das cuenta que tienes al más grande en tu vida, aunque todos te abandone, Él nunca te va a abandonar. Él es fiel. Él es más fiel que nuestro esposo. Él es más fiel que nuestra esposa. Él es más fiel que nuestros hijos, porque nuestros hijos algún día se van de la casa. Nuestro esposo quizá algún día se va de la casa. Tu esposa si quizá algún día se va de su casa. Pero ¿sabe qué dice Jesucristo? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No los dejaré, y aunque muera, yo te guiaré más allá de la muerte. Esa era la enseñanza que tenía que Moisés enseñarle al pueblo de Israel. Escuchar, guardar y obedecer. Escuche, obedecer. ¿Obedecer qué? Una vez que nosotros hayamos aprendido las enseñanzas, empezamos a obedecerla. A obedecerla. Y en los mandamientos Dios le dice: amarás al Señor tu Dios. ¿Sabe cuál es el secreto para que guarden los 10 mandamientos? Amarme. Debe aprender a amarme. Que yo sea el primero en todo. Aprende a amarme con toda tu fuerza. Aprende a amarme con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Por qué el corazón? Porque de ahí emana la vida. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, significa con todo nuestro ser, lo que está dentro de nosotros, nosotros le amamos a Él. Luego dice: amarás con tu alma. El nefesh hayat significa el aliento de vida. Mientras haya respiración en tus pulmones, ama a tu Dios. Y luego dice: con toda tu fuerza, porque llegará un momento que nuestras fuerzas van a declinar. Pero aunque tengamos esas poquitas fuerzas, vamos a amar al Señor. Y luego dice: y estas palabras que yo te mando hoy, escuche, hoy, no ayer,
no mañana, hoy. Si estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, mira, estarán sobre tu corazón. Luego dice, y las repetirá a tus hijos. ¿Qué le vas a repetir? ¿Los 10 mandamientos? No. ¿Qué le vas a repetir? Que debes escuchar a Dios, aprender que Él es uno y debes amar a uno solo. No se puede amar a 2 señores. No se puede amar a 3 señores. Es difícil amar a 3 personas. Es difícil amar a 2 personas. Nosotros, los hombres, fuimos diseñados para amar a uno solo. Por eso la Biblia dice que servirás a un Señor y al otro lo vas a odiar. Amarás a una mujer, pero a la otra mujer la vas a odiar. Porque nuestro corazón fue diseñado para amar a uno solo. Por eso dice, reflexiona en tu corazón. Reflexiona en tu corazón que Jehová, vuestro Dios, es Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. De que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el que salvo. Yo soy el que restauro. Yo soy el que doy vida eterna. Y sabe que dice las escrituras que estas palabras se repitieron en Cristo Jesús. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Padre eterno. Él es el Cristo prometido. Él es el sacerdote. Y Él es uno solo. Y escuche, amarás al Señor tu Dios. Por eso que estas palabras se empiezan a repetir. Y Dios le dijo a Moisés, enséñale esto al pueblo. Mire, usted en Deuteronomio vas a aprender a obedecer la palabra de Dios. Vas a entender qué es lo que Dios exige. Mire, cuando usted lee Deuteronomio, vamos a leer Deuteronomio, busque su Biblia, saque la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 10. Escuche, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Hay un rótulo en nuestras Biblias que dice lo que Dios exige. Escuche, lo que Dios exige. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios y que ande en todos sus caminos y que lo ames y sirva al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mire que Él no está pidiendo que guarde los 10 mandamientos. Él no está pidiendo eso. Guarda los 10 mandamientos. No, Él te está pidiendo, aprendes a temer. Escuche, aprende a temer. A temerle a Dios. ¿Qué dice Proverbio? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú adquieres la sabiduría de Dios, esto produce temor. Ese temor es no pecar contra Él. Es guardar su palabra. Luego dice, andarán todos sus caminos, que lo ames y le sirva. No solamente yo amo a Dios. Quizás muchos dicen, es que yo amo a Dios, pero no le sirven. Yo amo a Dios, pero no le obedezco. Yo amo a Dios porque Dios es amor, pero no quiero predicar el evangelio. No quiero congregarme en una iglesia. No quiero adorar a Dios. Quiero hacer las cosas a mi manera. Eso no sirve. Eso no es lo que Dios te está exigiendo. Él te está exigiendo, debes amarlo. Y para tú saber de que tú lo ames, debes servirle. Por eso que Jesús, cuando Satanás tentó a Jesucristo, le citó la Biblia. A Jesucristo, escuche, Satanás le sirvió, le dijo la Biblia a Jesucristo. Le citó la escritura a Jesucristo. Y le dijo el Salmo 91. Escuche, le citó el Salmo 91. Que dice, tírate. Él mandará a sus ángeles y no hará que tus pies tropiecen en piedras. Luego le dice, convierte estas piedras en pan. Le citó la historia de Deuteronomio. ¿Sabe qué le dijo Jesucristo? No tentarás al Señor tu Dios. Solo a Él temerás y solo a Él
servirás. Y se lo volvió a repetir. No tentarás al Señor tu Dios. Solo a Él temerás y solo a Él servirás. Le estaba citando las palabras de Deuteronomio, porque Deuteronomio te enseña que debes temerle al Señor tu Dios, solo uno, porque solamente hay un solo Señor. Solamente a uno hay que servirle. Satanás sabía quién era ese Señor. Él sabía quién era Cristo, pero él lo hizo para tentarle en esa condición de hombre. Pero él le dice, escucha, Satanás, recuerda mis palabras. Recuerda, solo a él vas a adorar y solo a él vas a servir. Tú no tienes dos señores, tú no tienes tres señores. Tú tienes a un Señor y solo a uno vas a servirle. Jesús le recordó el libro de Deuteronomio. Y por eso le está citando. Versículo 13 dice, en el capítulo 10, que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Escuche, hoy. No dice mañana, hoy. 10. Para que tengas prosperidad. Escuche, para que tenga prosperidad. Porque a veces nosotros buscamos la prosperidad en otras cosas, en las obras, pero la prosperidad viene es amar a Dios, en servirle a Él, en ocuparnos en sus cosas. Luego Dios dice, he aquí, el Señor tu Dios son los cielos de los cielos. Sigue diciendo la tierra y todas las cosas que en ella hay. Porque cuando nosotros empezamos a servirle al Señor, porque Él es el dueño de todo, dígame qué problema Él no pueda resolver. Dígame qué enfermedad Él no pueda sanar. Dígame qué dificultad o qué tribulación Él no puede dar reposo. Dígame, ninguna. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Las adversidades, las tribulaciones, las enfermedades, las persecuciones, la muerte, los ángeles, nada. No existe nada en esta tierra y fuera de esta tierra que nos puedan separar del amor de Cristo. Porque cuando el cristiano aprende a amar a Jesucristo, a servirle a Él, nada nos puede separar de este amor tan grande que Él nos mostró en la cruz del Calvario. Por eso le servimos, por eso le amamos. Nosotros no estamos en la iglesia por ser cara bonita, no estamos en la iglesia para agradar al hermano o al ministro o al diácono, no. Nosotros estamos en la iglesia porque estamos agradando a aquel que nos tomó como soldado, aquel que nos tomó como su hijo, aquel que nos tomó como su siervo para que le sirvamos a Él. Es a Él que debemos que agradarle, es a Él que debemos amarle, es a Él que debemos que servirle. Hay gente que dice, yo no voy a servir más a Dios en estos cargos, porque crees que haciendo eso vas a molestar al hermano, vas a hacer que tu hermano se enoje. No, tú no estás enojando a tu hermano, es a Dios quien estás enojando. Los ángeles desearían tener el lugar que tú tienes, hermano, y tú te das el lujo de desperdiciar esto. Te das el lujo de decirle a Jesús, ya no te quiero servir, te entrego esto. Y Él te dice, ¿dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Porque si tú me amas, me sirve. Cuando la persona está enamorada, le sirve a su novia, le sirve a su esposa, le sirve a sus hijos. Porque cuando uno está enamorado, uno es botado. Cuando uno está enamorado, está bajo la influencia del amor. Y para todo es fácil. No hay nada imposible cuando uno está enamorado. Cuanto más cuando nosotros nos enamoramos de Jesucristo. Ese amor empieza a encenderse en nuestras vidas.
y decimos: oh Señor, tú me amaste primero. Tú diste tu vida en la cruz del Calvario por mí. Tú me serviste a mí, donde yo debería haberte servido a ti, donde yo debería ir a la cruz del Calvario, pero tú lo hiciste por amor a mí. Tú me serviste a mí y ahora Él está sentado en ese trono esperando a sus servidores, a sus siervos que le aman, que están dispuestos en dar su vida por causa de Jesucristo. Esto era lo que Dios esperaba del pueblo de Israel. Yo quiero hombres que me amen, que me sigan hasta la muerte, que no vean a los gigantes, que no vean a los ejércitos, sino que se entregue por completo por mi palabra, que me ama, que me obedezcan, que cuando yo les dé una orden, me lo cumplan. Esos son los que ven la gloria de Dios. Escuche, versículo 15 dice: solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos. Escuche, solamente de vuestros padres Él se agradó para amarnos. ¿Quién es padre? Abraham, Isaac y Jacob. Sigue diciendo: y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Escuche, ese día era el hoy. Circuncidad pues el propicio de vuestros corazones y no endurezcáis más vuestra cerviz. Vuestra cerviz significa terquedad. Es la inteligencia de vuestras mentes. No cierre vuestras mentes. No seas terco. No seas obstinado. No seas rebelde a la palabra de Dios. Deja de estar hablando locura. Escucha a Dios y obedécele. Él es tu Dios. Él es tu Salvador. Él es el único que te puede dar reposo. Él es el único que te puede salvar. No espere una Santísima Trinidad que te venga a salvar. Quien te vino a salvar es el único Dios que se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque solo uno fue quien habló y solo uno fue quien dijo: vendré y salvaré a este pueblo. Yo no enviaré a otro. Yo mismo estaré presente. Yo mismo que hablo estaré presente. Yo mismo que digo la palabra, yo la voy a ejecutar. Mi pueblo sabrá mi nombre. En aquel día conocerá que yo soy Jehová y no hay otro. Conocerá que no tiene otro Señor sino uno solo. No conocerá otro Salvador. Yo soy tu Salvador, tu Redentor. Y por eso que Dios le dice al pueblo en Deuteronomio: circuncida tu corazón. Porque el pueblo de Israel estaba circuncidando el propicio de su corazón. Este prepucio lo estaban circuncidando, ese prepucio carnal. Ellos solamente le quitaban ese cuerito que tenía su órgano genital. Pero Dios le dice al pueblo: yo quiero que quite otro prepucio. Hay un prepucio que tiene tu corazón que no deja que mi palabra entre en tu vida, que no deja que mi palabra sea guardada. Quita ese prepucio, quítalo. Y ese prepucio es la incredulidad. Circuncida tu corazón. Quita esa incredulidad y aprende a amarme. Escuche, ¿por qué? Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, Dios poderoso, Dios temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. El que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Escuche, amarás pues al extranjero como extranjero, porque fuiste en la tierra de Egipto. Al Señor tu Dios temerá, a Él solo servirá, a Él seguirá y por su nombre jurará. Escuche estas palabras: al Señor tu Dios temerá, solo a uno solo, a Él solo servirá. Escuche,
a Él solo servirá, a Él solo seguirá y a Él solo por su nombre jurará. Escuche, Él, no ellos. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Eso es lo que Él exige en nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 12, versículo 26. Vas a encontrar la obra de la ley. Una de las obras de la ley que habla Deuteronomio del 12 al 26, en especial el capítulo 14, es acerca de la ley del diezmo. Eso también se tenía que enseñar, porque Israel solo tenía el mandamiento, mas no la enseñanza. Israel llevaba los diezmos, pero no sabía cuál era la enseñanza. ¿Para qué Dios me quería enseñar a mí? ¿Para qué? ¿Cuál era la enseñanza del diezmo? Tengo el mandamiento que tengo que traerlo, pero ¿cuál es la enseñanza? ¿Sabes cuál es la enseñanza? Para que aprendas a temer al Señor tu Dios, para que aprenda que lo que tú tienes le pertenece a Dios, para que aprenda a ser generoso con Dios. Pero eso no se enseña. Al pueblo de Israel, Moisés le dijo: escucha, Israel, estos son los mandamientos y estos son las enseñanzas. Debes aprender a amar a tu Dios. Debes aprender a ser generoso con tu Dios. Porque de lo recibido de tu mano, de eso te damos. ¿Sabe por qué Él nos pide a nosotros? Porque Él ya nos dio a nosotros. Porque si Él no te da vida, ¿cómo te vas a presentar con Él? Si Él no te da salud, ¿cómo te vas a presentar en su iglesia? Si Él no te bendice, ¿cómo te vas a presentar con ofrenda? No podemos presentarnos si Él antes no nos da. Por eso que David dice: de lo recibido de tu mano, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Gracias, Señor, porque he traído estos diezmos, porque tú primero me los diste a mí en mis manos. He aprendido que todo es tuyo, los que están en el cielo, los que están en la tierra. Aún mi vida te pertenece a ti. Tú eres el dueño de mi vida. Por eso traigo estas ofrendas como reconocimiento que todo es tuyo. Esa es la enseñanza. Porque muchas veces tenemos el mandamiento, mas no la enseñanza. El mandamiento también dice: honra a tu padre y a tu madre. Eso dice el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, para que tus días sean alargados, para que no muera. Porque aquel hijo rebelde que no obedecía a su padre ni a su madre, ni lo honraba, dice la ley que era lapidado. Se sacaba ese hijo rebelde y lo lapidaba en el pueblo. Pero un padre que ama a su hijo y lo ve que se está comportando con rebeldía, no lo trae entre los ancianos. No lo trae entre los ancianos. Dice: yo no quiero que mi hijo lo lapide. Mejor me quedo callado. Tienen el mandamiento, mas no la enseñanza. ¿Sabe cuál es la enseñanza? Debes primero honrar a tu Dios. Él es tu Padre. Antes de que tu padre te engendrara, antes de que tu madre te engendrara, Jehová tu Dios es tu Padre. A Él debes primero honrar. Por eso que Malaquías capítulo 2 dice: si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está mi temor? Debe aprender, enseñarle a tu hijo que ese mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Primero debe enseñarle a honrar a Dios. Que tu hijo sepa que Dios es su Padre, que Dios es nuestra madre.
Él es nuestro protector. Aunque la madre se olvide de su hijo que dio a luz, Jehová de los ejércitos no se olvidará de nosotros. Aunque Abraham nos ignore, aunque Jacob no nos reconozca, pero tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. A ti te debo honrar. Honrar significa servir. Honrar significa obedecer. Honrar significa respetar. Es decir, debes servirle a tus padres, porque ellos te sirvieron primero a ti. Porque dice Pablo a los Efesios, porque esto es justo. Es el mandamiento, el único mandamiento que tiene promesa. Porque todos los mandamientos no tienen promesa. De los 10 mandamientos, el único que tiene promesa es ese. Dice Pablo en Efesios capítulo 6, dice, honra a tu padre y a tu madre en el Señor. Escuche, honra a tu padre y a tu madre en el Señor. ¿Qué significa eso? Significa que primero debes reconocer que ese Señor es tu Padre antes que obedezca a tus padres terrenales. Primero debes aprender a honrar al Padre Celestial para luego aprender a honrar a tu Padre terrenal. Por eso que Moisés le dijo al pueblo, escuche pueblo, la ley dice honra a tu padre y a tu madre, pero antes de obedecer a vuestros padres terrenales, primero hay que obedecer al Padre Celestial, porque nosotros somos sus hijos. Él es nuestro único Padre. Yo me extraño, me sorprendo que muchas personas cuando leen el Nuevo Testamento andan buscando otro padre desconocido. No, Israel sabía quién era su padre. Por eso que el profeta Isaías llamó al Cristo Padre eterno. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién nos conocimos? ¿A quién no conoció el mundo? Al único Padre eterno. Por eso es que Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él le dio la potestad de ser hechos hijos de Él. Un hijo honra a su padre. Un hijo obedece a su padre. Un hijo le sirve a su padre. Por eso que hay hijos rebeldes. Hay hijos desobedientes a sus padres. ¿Sabes por qué? Porque fueron desobedientes al Padre Celestial. Porque fueron rebeldes al Padre Celestial. Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 le dice que nosotros éramos hijos de ira. Éramos hijos de la carne. Éramos hijos rebeldes. Porque nos rebeldizamos contra Él. Pero cuando Él nos restaura y empezamos a obedecer a este único Dios, nuestros padres terrenales, también le empezamos a obedecer. Porque esta promesa, si nosotros obedecemos a Jesucristo, vamos a tener vida eterna. Pero si tú obedeces a tu Padre terrenal, vas a tener largura de vida en esta tierra. Pero si obedece al único Padre, vas a tener vida eterna. Mire lo importante de tener la enseñanza. Quizá ese mandamiento se le ha repetido y usted le dice a tus hijos, debes honrarme, hijo, debes honrarme, debes respetarme. Pero resulta y pasa que ese hijo no respeta a Dios. Trae la fornicación a tu casa. Trae el adulterio a tu casa. Trae el pecado a tu casa. Te pregunto, ¿te está honrando? No, te está deshonrando. Porque está deshonrando al único Dios que está en tu casa. Pero si tú le enseñas a tu hijo a obedecer al Padre Celestial, va a obedecerte a ti. Porque primero hay que servir. Dios primero le sirvió a Israel. Escuche, Dios le sirvió a Israel primero. Lo rescató de la esclavitud. Le dio pan en el desierto. Le dio agua en el desierto. Israel en el desierto no llevaba diezmo. Israel en el desierto no celebraba las fiestas. ¿Por qué?
porque estaba en el desierto. Ellos no tenían todavía las bendiciones de Dios. Por eso que el maná era el diezmo de Dios. Escuche, el maná era el diezmo de Dios. La ofrenda era el diezmo de Dios. Dios le dio a Israel sus diezmos, sus ofrendas, porque Dios primero, antes de pedirnos, Él nos da. Antes de que Él nos diga, sírvame, Él nos sirve a nosotros. Antes que nosotros le digamos, hónrenos, Él primero nos honra a nosotros. Por eso que la Biblia dice, si quiere que tu hijo te obedezca, enséñale a honrar al único Dios verdadero. Si quiere que tu hijo te sirva, enséñale a que sirva primero al Señor. Quiere que tu hijo haga las cosas de tu hogar, que tu esposo te obedezca, sirva. Sirva, porque el Dios que nosotros tenemos nos sirvió a nosotros. Él se despojó de su trono de gloria y vino a servirnos a nosotros. Vino a enseñarnos a cómo debemos que amarle a Él, a cómo debemos que honrarle. Mire, muchas veces tenemos el mandamiento y no la enseñanza. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Esto es lo que vas a aprender en Deuteronomio. En el capítulo 27, en el versículo 30, vas a encontrar las bendiciones que fueron dadas en el monte Gerizim y las maldiciones que fueron dadas en el monte Ebal. Dos montes. Yo te pregunto, en esta mañana, ¿en cuál monte quieres estar? ¿En el monte de la bendición o el monte de la maldición? El monte de la bendición es tener a Jesucristo, tu Salvador, tu Redentor. Y por último, del capítulo 31 al 34, Moisés da un cántico nuevo y Dios nombra a Josué como sucesor para que reparta la tierra prometida. Porque Dios le dijo a Moisés, tú tampoco vas a entrar. No en esta tierra, te tengo una tierra mucho mejor. Deja esta carga, Josué, pero tú vas a tener una gran bendición. Dice la Biblia que Dios lo subió al monte Nebo y vio la tierra prometida. En ese monte Nebo, ¿sabe qué le recuerda? Años después, el monte de la transfiguración. Porque Jesucristo es la tierra prometida. Él es la salvación del pueblo de Israel.